Auspician este programa. Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos comenzando esta nueva edición del Embudo, en este día jueves 28 de junio, el día después de lo que parecía iba a convertirse en una jornada políticamente muy intensa. De hecho lo fue. Por supuesto que a esta hora y en este momento son múltiples las especulaciones y los análisis en torno a lo que pasó ayer en la República Argentina con esta movilización convocada por el secretario general de la CGT, pero sobre todo por el titular del sindicato de choferes de camiones. Me refiero a Hugo Moyano. Digo porque se prestó también una confusión en este sentido, teniendo en cuenta que hubo medios que decían, bueno, es un paro general convocado por la CGT. Y de hecho Moyano arrancó su discurso diciendo, no es un paro general convocado por la CGT. Es un paro de camioneros donde se convocó y se invitó a demás organizaciones sindicales a adherirse a un paro general. Algunos se adhirieron, otros no se adhirieron, algunos se adhirieron y no fueron a la marcha, otros fueron a la marcha y de todas formas no hicieron paro. Pero la primera conclusión rápida es que Moyano trata de convertirse en el vocero de un reclamo de muchos otros argentinos, pero claro, como el resto de la sociedad vislumbra que lo que hay aquí es una pelea, diría ya hasta casi personal, entre Moyano y la Presidenta de la República, prefiere mantenerse al margen. Comparte el motivo y el leitmotiv del reclamo, pero prefiere mantenerse al margen y observar. Hay un dato puntual que marca a las claras cuál es la idea que tiene hoy gran parte de la sociedad argentina que observa los hechos políticos. Cuando uno miraba ayer, mientras se producía el discurso de Hugo Moyano, las planillas del rating, del minuto a minuto, que también se hace no solo para la televisión abierta, sino también para los canales de cable, se daba cuenta que había un interés importante de los televidentes de observar qué es lo que estaba pasando allí en la Plaza de Mayo. Cerca de las 3:30 de la tarde, cuando promediaba el discurso de Moyano, hubo señales de cable que medían cerca de 8 puntos, lo cual es una cifra realmente muy importante, muy alta para una señal de cable, y si sumamos las 5 señales de noticias en el cable que existen, me refiero a TN, a América 24, Canal 26, Crónica Televisión, CN23 también, que midió muy poco, C5N, la mayoría, sumando todos ellos, alcanzaba en algún momento los 10, 12 puntos de rating, lo que quiero contextualizarlo. Grafica que hay un interés, o había un interés ayer, por escuchar lo que pasaba en el acto de Hugo Moyano. ¿Cómo sigue la historia? La gran pregunta, porque lo más interesante de dilucidar es el día después. ¿Quedó fortalecido o quedó debilitado Moyano? Es una de las preguntas que quedan flotando. Para un sector de la opinión política, Moyano, después del acto de ayer, donde prácticamente estuvo camioneros y muy pocos otros gremios, queda debilitado. Para otros, en realidad sale fortalecido porque en tiempos de anemia, en movilizaciones masivas, llevar 50.000 personas a la Plaza de Mayo es un logro, y sobre todo si casi lo hace con la convocatoria de un solo gremio. Rápidamente había quienes comparaban el acto del 27 de abril pasado en el estadio de Vélez Sarsfield, donde la cifra de concurrentes no fue muy superior a la que asistió ayer a la Plaza de Mayo, y teniendo en cuenta que allí se movilizaron intendentes, sectores de movimientos sociales y demás. Es decir, vivimos una época donde la verdad la movilización masiva es algo complicado, no es simple, y se hace por lo general cuando hay estructuras políticas que pueden facilitarle el acceso a la gente. La clase media, la clase trabajadora que quizá no está sindicalizada o que no forma parte de ningún partido, por lo general le escapa a este tipo de convocatorias. Creo que además se sumó el condimento del anuncio que hizo un día antes la Presidenta de la República de quitar la seguridad en los alrededores de la Plaza de Mayo. Esto me parece que algunos que pensaban ir y que no estaban en alguna organización gremial, parece que los frenó por temor, por las dudas, si bien
afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo de incidentes, ¿no? Bueno, Moyano planteó un discurso duro en algunos puntos con la Presidenta de la República, trató de rescatar la liturgia del peronismo. Me parece que Moyano busca ubicarse como una barrera de contención a un sector importante del peronismo de la Argentina que hoy no se ve representado en el kirchnerismo o en el cristinismo. Creo que Moyano apunta para ese lado. No está bajo ningún concepto en su mente declinada de manera absoluta la idea que alguna vez se ha planteado de que Moyano pueda tener alguna chance electoral. Esto es algo que Moyano no deja de decírselo a muchos de los que concurren a conversar con él en estas últimas horas. Otra de las conclusiones que hay que sacar, cómo queda ahora parado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que por estas horas está peleando para que le manden la plata y pueda pagar los sueldos y los aguinaldos todos juntos, pero que ha quedado fuertemente enmarcado y aliado a Hugo Moyano. Si bien después Scioli se mantuvo en silencio y habló de que había que colaborar y no entorpecer en este momento, la Presidenta en su último discurso de cadena nacional se encargó de ponerlos en la misma línea, a Moyano y a Scioli. Prácticamente apuntó dos objetivos en su discurso, Moyano y Scioli. Quizá fue más duro con Moyano en algunos términos cuando lo trató de cazazurdos en la década del 70 y reivindicó la presencia de uno de los líderes de la Cámpora en una foto vieja también con quien fueran los militantes sociales Costec y Santillán, que se cumplieron esta semana 10 años de su muerte allí en el puente de Pueyrredón. Así que hay todo un mensaje también así subliminal, y Moyano no se quedó atrás, y entonces habló de la dictadura y habló de dónde estaban los Kirchner cuando en la Argentina había dictadura, y donde justamente cuando lo acusaban a Moyano de cazar zurdos, dónde estaba el matrimonio Kirchner, y dijo estaban en el sur cobrando casas a través de la circular 1050, que a mucha gente en ese momento le complicó la vida e incluso le quitó la posibilidad de mantener su vivienda propia. Bueno, todos estos condimentos que le puso Moyano al discurso hablan en definitiva de un encono personal que ya directamente uno tiene que pensar no tiene retorno. Cristina quiere a Moyano fuera de la CGT. Moyano dice voy a quedarme en la CGT. Es muy probable que en las próximas horas Cristina Kirchner reciba a un sector del sindicalismo. Lo paradójico de todo esto es que ese sector del sindicalismo es quizá el más emparentado con la década del 90, que ha sido harto denostada por este proceso kirchnerista comenzado en el 2003 y que prosigue en la actualidad. Sin embargo, las alianzas van modificándose, y entonces hoy el sindicalismo más cercano al gobierno es aquel que durante la década del 90 también era el más cercano al gobierno. Vaya paradojas de los movimientos políticos de la Argentina. Por eso, en el programa de esta noche, ustedes habrán visto en innumerable cantidad de repeticiones en los canales, diarios, habrán escuchado todo lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. Cada uno de ustedes seguramente tendrá su opinión, pero yo quiero, por eso lo vamos a hacer en el programa esta noche, aprovechar un archivo de hace 11 años atrás. 11 años atrás. ¿Por qué? Yo ayer publicaba en la cuenta de Twitter que lo que veía en Plaza de Mayo con Moyano me hacía acordar a lo que me tocó vivir también como periodista en el año 2001, cuando comenzó una escalada de manifestaciones también del propio líder de la CGT actual, Hugo Moyano, que en aquel entonces estaba en disidencia, con los mismos que hoy está en disidencia, es decir, con el gobierno de turno y con los representantes de los sindicatos que hoy están más cercanos a este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en aquel entonces armó la CGT disidente, que planteó en la calle una serie de discusiones con una virulencia que fue incrementándose. Hay un acto recordado en Plaza de Mayo donde el palco estuvo del otro lado, es decir, enfrente de donde estuvo hoy, de espaldas al Cabildo, donde Moyano convocó a la desobediencia fiscal en aquel entonces, y en el palco había diversos sectores de la sociedad argentina, entre ellos el ya desaparecido Lorenzo Miguel, histórico titular de la UOM. Y quiero decir esto porque cuando veía el palco ayer y volvía hacia atrás en el tiempo, parece que no ha cambiado demasiada la historia, ¿no? Por supuesto. A ver, tómese con pinza lo que estoy diciendo. Ayer estaba Moyano en primera línea, Julio Piumato, su eterno aliado de judiciales, y el Momo Venegas. En lo que le voy a mostrar esta noche, en esa escalada de movilizaciones de Moyano, por supuesto con menos poder de movilización que ahora, porque todo el proceso kirchnerista le ha dado a Moyano una posibilidad de crecimiento gremial como nunca en su historia,
Pero digo, en aquel momento estaba Moyano, Piumato y el Momo Venegas, igual que ayer, exactamente la misma foto que ayer. Los reclamos en algunos puntos eran distintos, pero en otros eran muy parecidos. Le reclamaban al gobierno que no se meta con el tema salarios, que respete la ley, que no le reduzca el salario a los trabajadores, y hoy es más o menos parecido, de otra forma pero parecido, es decir, la petición que hacemos ya no es, señores, por favor, quiten o reduzcan el mínimo imponible o eleven el mínimo no imponible para que gran parte de los trabajadores que lo tienen que pagar no lo paguen y entonces tengan más dinero, es decir, un recorte de una forma o de otra. En aquel momento era un recorte que hacía el Estado para ajustar, en este momento lo hace de otra forma, es decir, cobrándole a través de la AFIP a los trabajadores, y esto por supuesto redunda en menos plata para los bolsillos de quienes tienen el sueldo de esa manera y que pueden volcarlo al consumo, pero en un consumo donde la inflación está haciendo estragos, porque el verdadero y profundo problema de la Argentina hoy es la inflación, si no, no hubiera este tipo de reclamos de manera permanente. Así que estamos viviendo tiempos políticos bastante álgidos, trataremos de analizarlo en el programa de esta noche. Vamos a ir a la primera pausa. Después de la pausa, como les decía, vamos a retroceder en la historia y ustedes se van a dar cuenta que en algunos puntos no hay tanto retroceso, que 10 años no es nada. Lamentablemente digo, ¿no? Porque ha cambiado mucho, pero en algunos puntos parece que no han cambiado demasiado, no han cambiado demasiado. Pausa y enseguida estamos con estos temas. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Bustelo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Bustelo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines. Teléfono 4660-1122. Bustelo Hermanos. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051, Tortuguitas.
Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, Ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Caspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a introducirnos, como les decía en el comienzo del programa, en este análisis de la historia y de esta movilización de Hugo Moyano ayer. Yo quería hacer esta comparación porque en aquel momento, me estoy refiriendo al 2001, y primera aclaración, no es comparable la situación económica y social del 2001 a esta situación, no es comparable. En el trazo grueso de la situación no es comparable. Pero en aquel momento había un protagonista que era el mismo que hoy, Hugo Moyano, también en disidencia con el gobierno de aquel entonces. La diferencia es que aquel gobierno era un gobierno radical, el de Fernando de la Rúa, pero Moyano se planteaba también controversias con ese gobierno, al que no había acompañado, como sí acompañó el gobierno de los Kirchner hasta hace poco tiempo, pero los actores de esas movilizaciones de aquel entonces son los mismos que hoy lo acompañan a Hugo Moyano, ni más ni menos. Es decir, porque hoy escucho una innumerable cantidad de análisis sobre este tema, si estuvo Barrio Nuevo, si no estuvo, si estuvo... La verdad es que cuando Moyano hacía las marchas en el 2001, que después fueron increciendo con esa llamada de la desobediencia fiscal y demás, que después todos sabemos cómo terminó la historia, Moyano básicamente tenía los mismos aliados que tiene hoy. No ha cambiado demasiado en ese tema. Y los reclamos, en algunos puntos tampoco son tan distintos, no son tan diferentes. Había un elemento que hoy ya no se discute, que creo que no es que la discusión está terminada, pero ha pasado a tercer plano, que es la deuda externa, ¿no? En aquel momento la deuda externa tenía un peso fundamental en la economía de la Argentina, hoy ya no lo tiene tanto, después que el gobierno de Néstor Kirchner decidiera pagarle por completo la deuda al Fondo Monetario Internacional. La Argentina de todas formas tiene una deuda externa grande porque la gran cantidad de bonos que están circulando en el mundo después del canje y demás forman parte de esa deuda externa, pero los ingresos han hecho que ese monto no sea en proporción al Producto Bruto la misma presión que tenía en el 2001, cuando además la convertibilidad había encorsetado la economía de la Argentina. Pero me parece que vale la pena trasladar lo que veíamos allá por el 2001 para compararlo con esto que vimos ayer en Plaza de Mayo. Vamos a escuchar un fragmento de un discurso que daba Moyano en un acto también parecido al de ayer. Moyano, por supuesto, mucho más joven, todos estábamos mucho más jóvenes. Este compacto que
se refiere al archivo de un programa que hacíamos junto con Miguel Ángel de Rensis en el canal Política y Economía, ya desaparecido, allá por el 2001, por el otoño del 2001. Fíjense lo que hablaba Moyano. En la otra marcha del 31 de mayo, cuando ahí se alusió que si esto seguía podíamos organizar la desobediencia fiscal. Y todos se deslumbraron. Hasta muchos que teníamos en el palco se querían tirar de cabeza abajo. Y los funcionarios también salieron a criticar. Pero hubo uno que salió a criticar más. Hubo un funcionario del gobierno que dijo, es un anarquista. Y fíjense lo que dijo también, es un golpista. Pero si él nunca vivía mejor con los golpes de Estado, porque era funcionario de la dictadura militar. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Al ministro de Economía. Ese pequeño hombre de muy baja estatura que se rinde ante los poderosos, jodiendo y perjudicando al pueblo. Ese señor dijo, es un golpista. Es un golpista y fue funcionario del gobierno de la dictadura. Todos se sorprendieron, todos se ruborizaron, todos se escandalizaron cuando hablé de la desobediencia fiscal. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que dicen cuando el gobierno ha incurrido en la desobediencia judicial? ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno ha tomado la justicia por mano propia, porque no cumple con la justicia. 42 jueces han dicho, no se le descuente el salario a los empleados públicos. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso y sigue descontando el salario a los trabajadores del Estado. La seguridad jurídica para los poderosos y la seguridad jurídica para el pueblo. ¿Cuándo se va a aplicar la seguridad jurídica para el pueblo? Por favor, señores del gobierno, basta ya de mentirle a la gente, basta ya de perjudicar a la gente, comience a gobernar para la gente. Dejen de estar subordinados a los poderosos. Capitales internacionales seguramente dirán, mira qué discurso antiguo, pero no se dan cuenta que es imposible poder desarrollar un país con esta deuda externa salvaje que exprime a los argentinos desde su salud hasta su sangre y hasta su vida. La deuda externa no es un problema más de los argentinos. La deuda externa es el problema de los argentinos, porque justamente la deuda externa, ilegal, ilegítima e inmoral, la que cierra nuestras fábricas, la que produce la desocupación, la que mata a nuestros niños de hambre, la que acorrala a nuestra familia en la angustia y la desesperación. No esperemos que los funcionarios hablen de este tema de la deuda externa. ¿Saben por qué no hablan? Porque no les interesa que se mueran los chicos de hambre. No les interesa que los hogares argentinos estén angustiados. Porque le tienen miedo a sus patrones, porque cuando toquen el tema de la deuda externa, seguramente empiezan a trastrabillar en el gobierno. Bueno, en aquel entonces Moyano hacía diversos planteos, le pedía al gobierno que no siga ajustando a los trabajadores, que muchos se habían vuelto locos cuando él planteó el tema de la desobediencia fiscal.
Fíjense ustedes que volvió el tema de golpistas, ¿no? Moyano se quejaba ayer en la movilización y en el acto que lo trataban de golpista, este gobierno lo trataba de golpista, y en aquel entonces también decía algo parecido, me tratan de golpista por decir las cosas que digo. Es decir, hay un paralelismo que a veces la memoria es un buen ejercicio para saber si de verdad en muchos puntos hemos avanzado, estamos parados en el mismo lugar o en definitiva hemos retrocedido. Porque sacando a los actores de lado y a las peleas políticas que puedan existir entre ellos, hay que sacar una conclusión muy rápida. La Argentina ha venido creciendo a ritmo muy importante, 9%, 10%, 8%, tasas chinas como le dicen. Y la verdad que hay temas sociales que todavía falta mucho por resolverse y que no son muy distintos a lo que se vivía en el 2001 en algunos aspectos. Ha crecido el trabajo, es cierto, ha crecido el trabajo, pero también habría que comparar cuál es el poder adquisitivo de un trabajador hoy con el poder adquisitivo de un trabajador en aquel entonces, que estaba registrado. Había más desocupación, es cierto. La Argentina explotó en el 2001 por los aires y todavía no se ha terminado de reconstruir de aquel proceso social, político, económico. Pero a veces hay historias que se repiten. Hay quienes dicen que la historia se da primero como tragedia y después se repite como comedia. No sé si será este el caso. A mí ayer, la verdad, me hizo recordar lo que yo viví como periodista en aquel entonces, en el 2001, cubriendo enorme cantidad de marchas del mismo protagonista, de Hugo Moyano. Fíjense ustedes estas imágenes. Estas son entrevistas que nosotros hacíamos en aquella época. Julio Piumato y el Momo Venegas, dos representantes gremiales que ayer estaban en el escenario, junto al líder de la CGT. Ahí estaban los mismos protagonistas. No ha cambiado en este sentido demasiado en la historia. Y tampoco ha cambiado la metodología de Moyano, es decir, si está en contra de un gobierno, sale a la calle y lo manifiesta de esta manera. Lo que sucede es que esto le hace un poco más de ruido a este gobierno porque es un gobierno de supuestamente el mismo signo político, es decir, proveniente del peronismo. Entonces, que otro sector del peronismo se anime a ir a la Plaza de Mayo tiene una simbología muy particular y muy especial. A propósito de ello, el próximo domingo se va a cumplir un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, que ayer fue muchas veces mencionado por Moyano a propósito. No es casual que Moyano lo haya mencionado muchas veces a Perón, porque indudablemente Moyano busca también conquistar a los sectores del peronismo que creen que lo que hoy gobierna no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con una historia no saldada de la década del 70, entre sectores juveniles y la burocracia sindical, como se la llamaba en aquel entonces. Cristina Kirchner dio un indicio de ello cuando en su discurso por cadena nacional dijo que había algunos que en la década del 70 se dedicaban a cazar zurdos. La referencia directa fue para Moyano y además Moyano recogió el guante y lo explicó, lo dijo en su discurso del día de ayer en la Plaza de Mayo. Así que hay muchos puntos y tópicos que se van juntando y que la verdad hacen que algunas historias parezcan repetidas en la República Argentina. Ojalá que los finales sean distintos. Sabemos cómo terminó el 2001, por eso digo ojalá los finales sean diferentes. Vamos a la pausa y después de la pausa nos vamos a meter en la actualidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con Scioli? ¿Va a pagar los sueldos? ¿No los va a pagar? ¿Qué pasa con los municipios? Lo vamos a contar todo después de la pausa. Ya venimos. San Miguel Moda, tu vidriera, mi vidriera. Visítanos en www.sanmiguelmoda.com.ar. San Miguel Moda, tu vidriera, mi vidriera. Visítanos en www.sanmiguelmoda.com.ar. Materiales para la construcción, Los Dos Primos.
Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Agencia Rodo, agencia de quinielas. Juegue, gane y cobre en el acto en cualquiera de nuestras sucursales. Quiniela, Quini 6, Loto, Bingo, Telequino, Prode, todas las raspaditas. Además, puede pagar sus impuestos y servicios. Agencia Rodo. Acérquese, que la suerte lo está esperando. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Voltar, centro integral para la construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, centro integral para la construcción. Ruta 197, número 1497, Granbur. Teléfono 02320-480-015. Pinturería No. Atención y asesoramiento personalizado. Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria. Entrega y asesoramiento en obra. Para nosotros, lo más importante son los clientes. Avenida Mitre 2301 San Miguel, con teléfono 4664-8137. Pinturería No. Bueno, el otro gran tema político de estos días es el polvorín que hoy es la provincia de Buenos Aires en términos económicos y políticos, porque en ese discurso de la presidenta del que todavía se habla, que fue el martes en cadena nacional, tuvo directa relación los dichos de Cristina con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Daniel Scioli. Me parece que Cristina lo que hizo fue dinamitar el último puente que podía llegar a haber con el gobierno de Scioli o con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Digo esto porque hasta ahora nosotros habíamos escuchado que lo que sucedía eran embestidas de dirigentes autodenominados ultra kirchneristas o cristinistas, como el vicegobernador Gabriel Mariotto, como
diputados y senadores que responden a ese espacio político, a la cámpora, o desde la Secretaría de Seguridad de la Nación, o la misma ministra de Seguridad de la Nación, o el periodista en Página 12, editorialista, que está muy vinculado ideológicamente al gobierno, Horacio Berbisky, es decir, todo era en función de, o Carlos Kunkel también, que ha aportado declaraciones fuertes en este sentido, para tratar de esmerilar la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero ya lo que faltaba para despejar todas las dudas sobre si Cristina aprobaba o no aprobaba esas embestidas es justamente la palabra de la presidenta. Y el martes esto quedó absolutamente demostrado. Si la presidenta le dijo por poco a Scioli que era un mal administrador, un mal gestionador, que no solo alcanzaba con poner la cara, me refiero a que seguramente Cristina dirá o se referirá a que Scioli se la pasa en actos y con las fotos sucesivas que tanto le han molestado a la Casa de Gobierno. Entonces fue ya directamente una ruptura que también creo va a ser de difícil retorno. Podrá haber un impas en la belicosidad de las declaraciones, pero difícilmente pueda recomponerse después de todo ello. Porque lo que me parece molesta mucho al gobierno nacional con relación a Scioli es que todo lo mal que pueda sucederse, la economía en baja, los problemas de inseguridad, etcétera, etcétera, no se ven reflejados en los números que mantiene el gobernador. Y la provincia de Buenos Aires es cautiva del gobierno nacional, como tantas otras provincias, por el tema de los recursos, de los fondos. Entonces necesita de la asistencia financiera del gobierno nacional. Y allí Cristina Kirchner dijo, lo voy a tener contra las cuerdas a Scioli. Y por eso lo trata de mal administrador, tratando de poner el ejemplo de que otras provincias no le piden plata y que la provincia de Buenos Aires le pide, y que además a la provincia le mandaron todo lo que le corresponde mandarle por coparticipación. Entonces la pregunta que quedó sobrevolando allí, después de lo que dijo Cristina, es ¿qué hace Scioli con la plata? ¿Cómo la gasta? Queremos ver cómo la gasta para ver si le volvemos a mandar dinero. En parte, nuestro análisis es que eso también es responsabilidad de Scioli, haber llegado a esta situación, porque Scioli ha dejado que permanentemente vayan avanzando sobre su territorio y vayan doblegándolo en distintos aspectos, conformación de listas, aceptación de un vicegobernador, prácticamente el manejo total de las dos cámaras. Es decir, Scioli ha ido cediendo hasta hace poco con ese decreto de revalúo inmobiliario que nosotros adelantamos en el embudo en exclusiva cuando dijimos Scioli cedió y firma. Una semana después se confirmó la noticia nuestra. Scioli firmó y tampoco la plata llega. Entonces, la gran incógnita es, la Presidenta de la República sabe que si la provincia de Buenos Aires explota social y económicamente va a tener costo político. Yo creo que sí, a esta altura, porque el otro día me parece que lo ha dejado o lo ha dado a entender cuando trata de ponerle toda la responsabilidad a una mala administración del gobierno de Scioli. Entonces están tratando, evidentemente, de que si hay algún problema en el pago de los salarios, gire el eje de la ciudadanía bonaerense y diga, en definitiva esto es culpa de Scioli, no de Cristina, que no le manda la plata. Entonces empiecen a ver a Scioli como un hombre que tiene deficiencias y falencias, y esto se empieza a reflejar en las encuestas. Creo que por ahí pasa un poco el objetivo de esta nueva embestida. Pero a esta altura, y como viene la cosa, yo no estaría tan seguro que si la plata no llega, como parece no va a llegar, o va a llegar en menos cantidad de la que necesita el gobernador, Scioli vaya a pagar también fuertemente ese costo político, porque si en algo es hábil Scioli es en el manejo de la comunicación y de los medios. Y Scioli ha logrado instalar en la opinión pública que no le manda la plata, que él es leal, que hace todo lo que tiene que hacer y que le pide el gobierno nacional, a veces en demasía y en abundancia, y que el gobierno nacional lo castiga igual. Entonces, esto genera una situación donde la carga de responsabilidad de la ciudadanía en la opinión pública vuelve otra vez su foco sobre Cristina Kirchner y el gobierno nacional. Entonces, en esto Scioli es muy hábil y por eso le ha trasladado esta situación a la presidenta y al gobierno nacional, por eso este tira y afloje que estamos viendo. En el medio de todo eso hay
datos interesantes, ¿no? Como por ejemplo la relación Moyano-Scioli, que tiene, entre otras cosas, algún aspecto económico. Ustedes saben que el gobierno de la provincia se viene financiando en este tiempo a través del Banco Provincia, con giros en descubierto y con la colocación de bonos que emite el gobierno provincial, que toma el Banco de la provincia para tener dinero fresco en las arcas del Tesoro y poder pagar los gastos corrientes. Incluso ayer también ha colocado bonos otra vez y letras del Tesoro para generar también mayores recursos. Y ustedes saben que camioneros, por ejemplo, el sindicato de camioneros tendría cerca de 400 millones de pesos depositados en el Banco Provincia, lo que hacen evidentemente que aporte también al funcionamiento financiero de esa entidad y que estos 400 millones, mientras camioneros no decida sacarlo de ahí, aportan a poder generar este tipo de financiamientos que hoy necesita con tanta urgencia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero vuelvo a una pregunta anterior del comienzo del programa, ¿y el día después? Porque supongamos que se junta la plata, ahora se paga el sueldo, el aguinaldo, y el mes que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Bueno, y esto se replica en las intendencias también, porque la verdad que la mayoría de las intendencias están pagando en forma normal. No hay desdoblamientos, algunos han ya pagado el aguinaldo, le contábamos el otro día el caso de José Cepaz, también San Miguel había pagado su aguinaldo primero y está pagando el sueldo, Malvinas paga todo junto, y el resto de los municipios más o menos funciona de esa forma. Algunos desdoblan sueldos desde hace un tiempo como Ituzaingó, pero por ahora los municipios los sueldos los pagan, no tienen esa enorme dificultad que tiene la provincia, y la mayoría de ellos están muy preocupados porque la provincia le redujo un aporte de coparticipación también muy importante. Yo recuerdo ahora, con más énfasis que antes, ¿se acuerdan cuando estuvo Mario Igi en José Cepaz, hace un mes y medio atrás, reuniéndose con Urquiaga, que salió con los tapones de punta a Scioli y dijo, el gobierno nacional le manda la plata a Scioli y Scioli no se la manda a los municipios? Bueno, lo que escuché de Cristina el otro día me hizo acordar exactamente a esa argumentación de Igi. Es decir, aquí hay una idea clara de que los malos manejos económicos son pura y exclusiva responsabilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y los municipios están muy preocupados porque en algunos casos las cifras por el no envío de coparticipación son elevadísimas, y hasta me cuentan que algún intendente está pensando en llevar esto a la justicia, porque la coparticipación es una cuestión de ley, no es una decisión unilateral de un gobierno para con el otro. Esto es una ley votada y establecida. Veremos qué pasa. Pausa y ya venimos. ¿Querés incrementar tus ingresos? Trader Joyas te brinda la posibilidad de crear tu propio negocio. Sea revendedora de joyas de acero quirúrgico. Gran rentabilidad. Financiamos tu compra. Sí, Trader Joyas te presta el dinero para iniciar tu negocio. ¿Querés ser tu propio jefe y manejar tus horarios? No te pierdas esta oportunidad. Llama al 0800-999-0903 o acércate a Presidente Perón, número 1615, Ciudad de San Miguel. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona, ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales, transporte y venta de caballos, viajes y mudanzas locales e interior del país, muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, Ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar. Baterías Altalú, venta y reparación de baterías de alta calidad. Somos fabricantes. Gaspar Campos, 4280 San Miguel, teléfono 4664-0621, ID 181-4716. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Ruta 197, número 1497, Gran Bur. Teléfono 02320 480 015.
Cooperativa Telefónica de Granbur. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Oasis, Jardín Maternal Niños Creciendo y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granbur, mucho más que una empresa telefónica. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Promifer, hierros para la construcción e industria, aislaciones para techos, singuería estándar, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Atención personalizada, cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento e innovación. Promifer, Ruta 8, número 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Bueno, algunos datos de color, ¿no?, de estos días y de esta movida política. Entre todos los asistentes a la Plaza de Mayo, a la movilización de Hugo Moyano, se lo vio al exintendente de San Miguel, Aldo Rico. Aldo Rico participó de la marcha de Moyano, no se lo vio en el escenario, pero sí estuvo participando de la movilización, y la verdad que no es algo que llame la atención demasiado, porque Rico siempre ha tenido una muy buena relación con Hugo Moyano. De hecho, el año pasado, cuando todavía estaba la posibilidad de que Rico sea candidato por el Frente para la Victoria dentro del Partido Justicialista, participó también de la movilización que Moyano hizo a la 9 de julio para acompañar a la presidenta Cristina Fernández y pedirle a los trabajadores que la voten. Y Rico participó de esa movilización. Después, lo que todos sabemos, la historia es conocida, fue el propio Moyano el que lo llamó a Rico y le dijo: mirá que no te van a dar la lista, no te van a dar la lista, así que buscate otra alternativa electoral porque el Frente para la Victoria no te da la lista. El que se lo dijo fue Moyano a Rico. Rico buscó otra alternativa que fue Duhalde. La historia y la política los vuelve a juntar, diríamos, casi en un mismo espacio, y por eso Rico estuvo ayer acompañando a la movilización de Hugo Moyano, en una historia que tienen en común, porque allá por el año 2003, cuando Rico fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en lo que fue la lista del Frepovo, hizo un acuerdo con Moyano y con Rodríguez A. De hecho, había varios candidatos del sector sindical camionero que iban a participar en las listas del Frepovo en la provincia de Buenos Aires. Una anécdota muy cortita. Uno de ellos era Pablo Moyano, el hijo de Hugo, que estaba inscrito en la lista. De último momento, como que esa alianza o ese acuerdo se rompió y Pablo Moyano se baja de la lista del Frepovo y, bueno, justamente ahí es donde termina ingresando, por haber ascendido en el cargo o en el número de puesto en la lista, quien fuera diputado durante el 2003 y el 2007, me refiero a Jorge Garrido, que estuvimos observando una disertación que hizo, porque hoy trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Capacitación Política, que es el INCAP y que depende del Ministerio del Interior. Así que las vueltas de la política vuelven a poner, valga la redundancia, a Rico en el mismo lugar que Moyano. Siempre han tenido buena relación y hoy la reivindicaron y la reforzaron con esta presencia de Rico acompañando a Moyano en la Plaza de Mayo. Pausa, ya venimos para el final. Montañismo profesional, camping, indumentaria, Montagne. En San Miguel, Paunero 1369. Telas antidesgarro,
protección solar, camperas de máxima impermeabilidad. Montagne, Paunero 1369 San Miguel. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Trevi, helados y café. Un lugar ideal para disfrutar de la excelencia de nuestros helados artesanales, elaborados con materias primas de máxima calidad. Con la apertura de la sucursal en Bellavista, además de helados, pueden probar nuestra cafetería, con desayunos, delicatessen, variedad en licuados y otras exquisiteces más para poder compartir en familia. Trevi, helados y café, en San Miguel, Belgrano 1141. En Muñiz, Avenida Presidente Perón y San José, y ahora en Bellavista, Avenida Francia y Senador Morón. Trevi, helados y café. La Fiaca, la mejor opción en somiers, colchones, futones y ropa de cama. Contamos con sábanas, frazadas, acolchados, toallas y manteles. Trabajamos con tarjetas de crédito y créditos personales. La Fiaca, entrega sin cargo, 5 años de garantía. Leandro en Alén 1628, San Miguel, teléfono 4664-8884. En San Miguel, fábrica de pastas Las Glicinas. Elaboración de pastas artesanales de máxima calidad y sabor. Ravioles, ñoquis, sorrentinos y mucho más. Las Glicinas, Ángel de Lía 1158, San Miguel. Delivery al 4667-1409. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, estamos cerrando el programa de esta noche. La verdad que un programa con mucha información. También hay un dato que está por allí dando vueltas, que es qué va a pasar con la economía. La mayoría de los economistas que consultan, los políticos que aspiran a tener posibilidades electorales en el 2013 y en el 2015, cada uno con su visión y su enfoque, concluyen en que la Argentina a este ritmo va a una situación dura y difícil. Algunos creen que va a ser, si esto no se corrige a tiempo, cada vez es más difícil porque incluiría ajuste de tarifas, liberar el tipo de cambio a cerca de 6 pesos con 80 el dólar. Si esto no se corrige en el corto o mediano plazo, auguran que las dificultades más fuertes podrían estar llegando para el año próximo, mediados del año próximo. Porque calculan que ya la emisión monetaria es el doble de lo que se podría sostener en este contexto y con estos parámetros económicos. Entonces, ahí hay que prestar mucha atención. Me parece que este es un talón de Aquiles que tiene el gobierno, porque hay un frenazo en la economía, si el consumo ya no es el mismo, por más que se intente mantener viva la llama del consumo, la inflación es lo que va erosionando absolutamente todo y se va produciendo un caldo de cultivo bastante complejo. Por eso digo que hay quienes observan que si hay una crisis fuerte va a ser más parecida a la del 89, cuando se iba Alfonsín, que a la del 2001. A la del 89 que a la del 2001. Bueno, nada más. Les recuerdo, el sábado los esperamos, el sábado a partir de las 23:30, en el Embudo, en su versión radio, por Radio Rivadavia. Lo vamos a hacer todos los sábados para terminar la semana y comenzar la nueva semana con la mejor información política de la Argentina y sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Así que, por supuesto, los esperamos el próximo sábado en AM630 Radio Rivadavia para la versión del Embudo, en este caso en formato radial. Nada más, muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo fin de semana. Chao.
Auspiciaron este programa. Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. Y Pintura GS.